Buen día, amada Iglesia del Señor. Invitamos al Espíritu Santo de Dios, de quien proviene la revelación de este mensaje, para poder hablar de un tema muy importante, soportado bíblicamente en Juan capítulo 20 y versículos 1 al 10. Y hablando la poderosa palabra del Señor acerca de la resurrección de Jesús, dice la versión Reina Valera 1960 de la siguiente manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le ha puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hay una poderosa escritura en esta mañana, en la cual el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y hoy a tu vida a través de este mensaje. Y hoy quiero hablar del llamado ministerial. Hoy quiero hablar del propósito que Dios tiene contigo. Hoy quiero hablar de eso que Dios prometió y estableció que va a hacer contigo, pero que quizás hoy tú te confrontas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa en mi vida que no logro ver materializado ese sueño y ese propósito en mi vida? Y vaya que el Espíritu Santo me mostraba algo poderoso en este capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y el versículo 2 dice que entonces corrió y Simón Pedro y el otro discípulo, haciendo referencia al que amaba a Jesús, que es sin duda el autor de este libro, que es Juan. Y dice que Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro. Y dice que el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y el verso 4 dice algo que es donde empieza el Espíritu Santo a mostrarme la revelación. Y dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y los discípulos iban a ver el cumplimiento de una promesa, que era que Jesús iba a resucitar. Pero ellos, en el afán de ir al sepulcro, ocurre algo en el camino, y es que Juan, dice la Biblia, llega primero que Pedro. Y esto habla de que hay muchos Juanes que han visto la gloria de Dios, que son amados por Jesús como sus discípulos y que han llegado primero a ver el cumplimiento de la promesa. Pero hay Pedros que quizás en el camino son un poco más lentos o llegan quizás después. Pero dice el verso 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y vaya que profunda es esta palabra. Dice la Biblia que Juan llegó primero que Pedro, y aunque llegó y vio los lienzos puestos en ese lugar, él miró, pero no entró. ¿Y cuántas veces escuchamos la promesa? Vamos en pos y en la carrera a cumplir esa promesa, pero no entramos en la promesa. Dice el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había sido puesto. Mira algo importante, Pedro llega después que Juan. Sin embargo, Pedro sí entra y ve primeramente el cumplimiento de la promesa de la resurrección de Jesús. Quizás tú has entrado y has corrido primero que otros. Quizás tú has llegado primero en la carrera, pero no has visto materializado el cumplimiento de esa propuesta, de esa promesa, de ese propósito de Dios en ti. Pero han llegado
Pedro detrás que quizás han llegado de últimos, pero han entrado y han creído en lo que Jesús anhela para ellos y se han apoderado de esa promesa que Dios va a cumplir en cada una de sus vidas. Dice el versículo algo violento en el verso 8, dice: entonces entró también el otro discípulo, haciendo claramente referencia a Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y qué triste es que a veces hay Juanes que tienen que llegar primero, pero que hay otros que llegando después cumplen y entran primero a la promesa. Pero dice que él vio y creyó hasta que no vio que el otro entró. Muchas veces tenemos que ver nosotros que otros llegan después de nosotros, cumplen el propósito de Dios en nosotros, en cada una de sus vidas, pero hasta que no vemos que Dios lo hace en ellos, no creemos que lo puede hacer con nosotros. Vaya, yo creo que hay muchos Juanes escuchando este mensaje. Yo creo que hay muchos Pedros escuchando este mensaje. Pero también quiero que entiendas, que te ubiques y digas: ¿quién soy yo? ¿Un Juan que llegó tarde? ¿O que llegó primero pero no creyó hasta que no vio lo que Pedro podía hacer? ¿O es un Pedro que llegó tarde, quizás no llegó de primero, pero entró, creyó y pudo tomar la posesión y el cumplimiento de esa promesa en ti? Dice el verso 9: porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y esto habla claramente que el otro discípulo, sea Juan, aunque llegó primero, creyó según lo que vio. No creyó por la palabra, creyó hasta que no vio materializado y hasta que Pedro no entró. ¿Sabes algo? Porque no haber entendido la escritura que decía que era necesario que resucitase Jesús de entre los muertos. Es necesario que creas en lo que Dios ha dicho de ti, en lo que Dios ha establecido que va a hacer contigo. ¿Quién eres, Pedro? Que quizás llegaste tarde, pero te apoderaste, viste y entraste a la promesa y viste claramente materializada tu victoria. ¿O eres Juan, que sencillamente, aunque llegaste primero, hasta que no veas que otros lo cumplan, no puedes entender que Dios lo puede hacer contigo? Hoy creo que el Espíritu Santo ha sido claro en nuestra vida y es necesario que creyamos, que caminemos, porque no se trata de llegar de primero o de último, se trata de creer en la bendición y en el cumplimiento del propósito de Dios en cada uno de nosotros, claramente siendo vasijas llenas de santidad, de unción y de bendición, limpias para que el Señor pueda cumplir su promesa. Que el Señor les bendiga en esta mañana con toda bendición del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.